Bueno, primero vamos a empezar un poco con definiciones, tratar de definir qué es la epilepsia. Bueno, todos sabemos que la epilepsia es una enfermedad del cerebro que está caracterizada por dos aspectos, diría yo. Uno, la presencia de un desorden eléctrico que va a estar manifestado como una hipersincronía neuronal, una hipersincronía de distintas neuronas ubicadas en una red, y esa red va a dar lugar a distintas manifestaciones, y esas manifestaciones son las que vamos a observar como crisis comiciales, como crisis epilépticas o como convulsiones. Pero esta hipersincronía neuronal depende de la existencia de una predisposición crónica para la generación de estas crisis. A su vez, desde un punto de vista más amplio, tenemos que entender, particularmente en la epilepsia y en general en la mayoría de las enfermedades, que el concepto de enfermedad engloba sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que subyacen. Merced a la historia que ha tenido la epilepsia y a la historia de segregación y de discriminación que han sufrido durante los últimos siglos los pacientes con epilepsia, es importante que en su definición está hecho explícito esto de la presencia de consecuencias psicológicas y sociales asociadas a este trastorno. Y no es menor el impacto que ha tenido la genética, ¿sí?, en dos aspectos, diría yo. Uno, en favorecer al principio esta discriminación o esta segregación de los pacientes con epilepsia, y paradójicamente, un mejor conocimiento de la genética ha permitido también lograr el estado actual en el que no hay ningún elemento que uno pueda sostener para discriminar o segregar a los pacientes con epilepsia. Y en parte de eso también la genética ha dado lugar a poder avanzar en esto. La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad crónica. Seguimos hablando de enfermedades crónicas. Y lo importante de esta definición es que está producida por diferentes etiologías, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que la epilepsia no es una entidad única, sino que numerosas etiologías o numerosos factores pueden estar involucrados en su causa y desarrollo. Entonces, más correcto quizás hablar de las epilepsias y no de la epilepsia como entidad nosológica aislada o única. Hablábamos recién de los años que tiene la historia de la epilepsia y ya en el año 400 a.C. Hipócrates postulaba que las epilepsias podían ser heredadas. Tissot, quizás uno de los primeros epileptólogos modernos, podríamos definir, en el siglo XVIII consideraba que los factores genéticos ya podían brindar susceptibilidad para el desarrollo de las crisis epilépticas. O sea, el concepto de genética en la epilepsia viene desde la historia de la medicina. Hablaba también de la repercusión social y la segregación de los pacientes con epilepsia, y una de las explicaciones, ya desde un punto de vista de la historia de la medicina, de por qué tuvo lugar esta segregación, en particular con este trastorno, con este grupo de enfermedades, estuvo dada por el concepto de unidad neuropsiquiátrica. Ustedes saben que hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX se hablaba de un concepto de unidad neuropsiquiátrica. Entonces era así como autores como Gowers en los fines del siglo XIX postulaban que pocas enfermedades podían, en su producción, la herencia podía tener una influencia tan grande como la epilepsia. Pero ¿dónde estaba esto? Esto estaba dado en la tendencia neuropática hereditaria transmitida del padre, la madre o ambos. Y dentro de lo que ellos hablaban como tendencia neuropática o como síntoma neuropático, podía haber desórdenes o condiciones tan disímiles como agresividad, alcoholismo, conductas inapropiadas, conductas antisociales. Es decir, cualquier alteración conductual o cualquier alteración era considerada dentro de esta unidad neuropsiquiátrica y servía como antecedente familiar positivo para considerar que un paciente con epilepsia tenía historia familiar positiva de ¿qué? De trastornos neuropsiquiátricos generales, sin especificar. Y recién diría yo, a mitad del siglo XX, los estudios realizados por Lennox, particularmente con su gran colección de gemelos con epilepsia, permitió lograr un conocimiento moderno del rol de los factores genéticos en la epilepsia y comenzar la desegregación de los pacientes con epilepsia. ¿Y qué fue lo que él dijo? Que un factor genético en la epilepsia no estaba más en cuestión, no había duda de que había factores genéticos involucrados en la epilepsia, pero estos
probablemente no eran mayores o no tenían un impacto o un efecto o un peso mayor al que podía ser observado en otras patologías mucho más comunes y que no merecían conductas o políticas de salud pública de segregación como hipertensión, sobrepeso, diabetes. ¿Sí? Entonces ya desde la mitad del siglo XX podemos decir que las epilepsias con herencia oligogénica o poligénica son la regla, son las más comunes que aquellas con herencia monogénica y que motivaban todas esas conductas del siglo pasado. Entonces este es el primer concepto que debemos recordar, que las epilepsias con herencia oligogénica o poligénica, o sea, dentro de un modelo de factor de riesgo genético, dentro del modelo de genética de los trastornos comunes, ¿sí?, son mucho más prevalentes que los raros síndromes de epilepsia monogénicos. Por otro lado, ¿sí?, o atado a esto, debemos reconocer que el impacto de cada mutación o de cada variante genética sobre el fenotipo de epilepsia, va a depender de distintos factores. Uno de esos es el efecto per se que esta mutación tenga sobre la función del gen afectado. Otro, cuál sea la importancia de ese gen en la fisiología cerebral, si está involucrado en una vía fisiológica redundante o no redundante, es decir, si otros productos de otros genes, otros productos proteicos pueden suplir la disfunción de esa proteína en particular afectada por la alteración genética, que se traduce en vías paralelas que estén compensando este defecto. Entonces, siguiendo con el modelo de herencia compleja o de herencia poligénica para trastornos comunes o prevalentes en la población, tenemos que reconocer también la definición en los años 60 del siglo XX de qué es en realidad lo que se está heredando como factor genético para este grupo de enfermedades. Y Falconer, desde el campo de la epidemiología genética, define el concepto de liability, ¿sí?, que no tiene una traducción precisa en castellano, quizás uno podría aproximarla a susceptibilidad, pero no es absolutamente correcta, y que puede representarse como un continuo, ¿sí?, de distribución normal en la población, en la que uno arbitrariamente puede definir un umbral que va a dividir dicotómicamente lo que es continuo, o sea, en dos, lo que en realidad no puede ser dividido en unidades discretas, entre sujetos afectados y sujetos no afectados según el punto que yo ponga de corte, que en el caso de la epilepsia lo puedo definir como la presencia de convulsiones. O sea, si yo tengo más de 2 convulsiones, estoy definiendo epilepsia, entonces aquellos sujetos que tienen más de 2 convulsiones son sujetos afectados y aquellos sujetos que tienen menos de 2 convulsiones no son afectados. Pero ahora yo les pregunto, los sujetos que estén en esta parte de la curva, es decir, con mayor liability o susceptibilidad a tener epilepsia, claramente van a ser distintos a los que estén en esta parte de la curva. ¿Sí? ¿Qué es lo que está determinando, qué es lo que está influyendo para que un sujeto pueda estar aquí o aquí en la curva de susceptibilidad a distintos trastornos, en este caso epilepsia? La presencia de distintos factores genéticos. Múltiples factores genéticos que están interaccionando y que brindan mayor o menor riesgo a la manifestación clínica de lo que nosotros podemos definir como enfermedad. Pero todos estos factores, o el impacto de todos estos factores, se ven modificados por la influencia de sucesos o factores ambientales, efectos epigenéticos, y por supuesto sobre el background, el continuo, el conjunto de información genética del sistema. Entonces, claramente en las enfermedades comunes, poligénicas, ¿sí?, tenemos un interjuego entre factores genéticos y factores ambientales, que pueden obedecer a distintos modelos. No vamos a entrar en detalle en los distintos modelos de interacción entre ambiente y gen o fenotipo, ¿sí?, pero que en definitiva pueden ser o aditivos o multiplicativos. Es decir, la suma de un factor ambiental y de un factor genético puede seguir las reglas de una suma precisamente aritmética, o la conjunción de un factor ambiental y un factor genético puede tener un efecto multiplicador que es mayor a la suma de cada uno de ellos en forma individual. ¿Qué es lo importante para la clínica de llevarse de acá? ¿Cómo le podemos transmitir a un sujeto que nos dice,
yo tengo epilepsia, ¿cuál es el riesgo de que mi descendencia vaya a tener epilepsia? O yo no tengo epilepsia, pero mi padre tenía epilepsia, voy a tener epilepsia, ¿cuál es la chance de que yo tenga epilepsia? Bueno, campo de la epidemiología genética. Entonces, el primer concepto a llevarnos es cuáles son los riesgos relativos en función de la presencia de antecedentes familiares en la familia de ese sujeto. Sabemos que en la población general tenemos un riesgo basal de un 1% para la aparición de epilepsia, es decir, el 1% de la población, si uno la tomara en forma promedio, tiene un riesgo a desarrollar epilepsia o a aparecer epilepsia o a presentar crisis iniciales que puedan ser definidas como epilepsia. Si alguno de los padres de este sujeto tiene epilepsia, uno de los dos, este riesgo se ve incrementado por 6, es decir, que uno en promedio podría hablar de un 6%. Es decir, que uno podría simplificar esto y decir que el 6% de la descendencia de un sujeto con epilepsia podría también tener epilepsia. Vemos que el riesgo no es lo mismo si el progenitor afectado es la madre o el padre. Desde hace muchos años se ha reconocido epidemiológicamente que hay una mayor chance de repetición de la patología cuando la madre es la que tiene epilepsia que cuando el padre tiene epilepsia, casi 9-3. Esto cambian los porcentajes, pero pueden ser comparables a la definición de síndrome epiléptico en general, cuando hablamos de epilepsias generalizadas, si alguno de los padres tiene una epilepsia generalizada, y claramente son menores cuando alguno de los padres tiene una epilepsia focal. Entonces, otro de los conceptos a llevar. Si uno puede precisar un poco mejor cuál es el síndrome epiléptico que segrega en esa familia, puede precisar un poco mejor cuáles son las chances de repetición en la familia. Mayor riesgo de repetición en esa familia o de agregación familiar cuando es un síndrome generalizado en alguno de los progenitores y menor riesgo cuando estamos ante la presencia de una epilepsia. Bien, hablábamos que las raras formas de epilepsia son las raras, son las formas monogénicas, son las menos prevalentes, y en estas formas monogénicas todos los mecanismos de herencia han sido descritos o están representados. ¿Sí? Tanto las formas ligadas al X como las formas dominantes, recesivas, ¿sí? Y también los síndromes mitocondriales o las alteraciones en el genoma mitocondrial pueden manifestarse como síntomas. Un breve repaso de lo que hemos aprendido de las epilepsias monogénicas. ¿Sí? Tenemos el grupo de la epilepsia o el síndrome de la epilepsia del lóbulo frontal nocturno autosómica dominante, donde han sido descritas mutaciones en distintos genes que codifican para distintas unidades del receptor nicotínico de acetilcolina neuronal. Importante esta forma de epilepsia porque muchas veces puede confundirse con parasomnias o con trastornos del sueño. Tenemos el gran grupo de las epilepsias generalizadas con convulsiones febriles plus, ¿sí? Donde han sido descritos sobre todo alteraciones en canal de sodio tipo 1A y 1B en menor caso, y alguna rara familia con alteración en alguna subunidad de los canales para GABA. Tenemos el gran grupo de las convulsiones familiares benignas neonatales, el primer síndrome epiléptico monogénico en el que fue identificada una alteración genética con mutaciones en un grupo de canales de potasio. Y tenemos un ejemplo fallido, ¿sí? De descripción y posterior retractación, que lo traigo acá porque es interesante en distintos aspectos. No es habitual en los últimos años que estemos observando mucha retractación de distintos artículos en los que los autores, revisando en el mejor de los casos, la evidencia que habían encontrado en trabajos anteriores, se dan cuenta de que había habido un error en la interpretación y que lo que presentaban como una causa o como una aseveración no era tal y entonces el paper tiene que ser sacado de la literatura. Y esto no es menor cuando tenemos las bases de datos disponibles en forma tan generalizada. Entonces uno, a lo mejor si hace una búsqueda en PubMed de epilepsia idiopática generalizada monogénica, va a encontrar un paper de Nature Genetics del 2006, 2007, por ahí, con una mutación en un canal de cloro. ¿Sí? Y si uno lo busca un poquito más, no encuentra que en el 2009 retractaron eso, y de que no hay evidencia que mutaciones en canal de cloro provoquen epilepsia. Si uno se fija en los últimos 10-15 días, un grupo de leucodistrofias,
lo que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Se encontraron con mutaciones en este mismo gen que había sido adjudicado como causante de esta forma de epilepsia generalizada. Ninguno de esos 10 casos de leukodistrofias que son descritos tienen convulsiones en su fenotipo. O sea, resaltando una vez más quizás la interpretación errónea de esa primera familia con la epilepsia idiopática. O sea, olvídense de canal de cloro para epilepsia idiopática, por más que lo puedan encontrar en alguna búsqueda rápida. Y el otro gran grupo de las epilepsias monogénicas son aquellas que no son canalopatías, como esta que estábamos mencionando hasta ahora, que es el grupo de las epilepsias del lóbulo temporal con síntomas auditivos, en el que hay mutaciones en el gen de LGI1. ¿Sí? Y algunas raras formas familiares de convulsiones febriles simples, no hay más de una familia, una o dos familias con mutaciones en más uno. Y otras epilepsias monogénicas teníamos, o tenemos, ¿sí? Tenemos el gran grupo de las epilepsias mioclónicas progresivas. Dentro de las epilepsias mioclónicas progresivas tenemos a las lipofuscinosis ceroides. Y tenemos a las malformaciones del desarrollo cortical, que nos estuvo mostrando Dolores en la clase anterior. ¿Qué enfoque podemos realizar ante distintos pacientes que se nos presenten en la consulta con estas formas de epilepsia que estuvimos mencionando? Vamos a empezar con el grupo de las epilepsias mioclónicas progresivas, que es un grupo de enfermedades que presentan como fenotipo común la presencia de mioclonías, ¿sí? Crisis epilépticas o crisis convulsivas, y un compromiso neurológico que excede a la epilepsia, como puede ser ataxia y demencia o un síndrome de deterioro cognitivo progresivo. Dentro de las epilepsias mioclónicas progresivas tenemos algunas causas un poco más comunes dentro de lo raro y algunas causas extremadamente raras. De las causas comunes siempre van a escuchar el síndrome de Umberrich-Lundborg, la enfermedad de la fora, las encefalomiopatías mitocondriales y un poco más atrás las lipofuscinosis ceroides. Si uno quiere dividir o quiere organizar un poco cuál sería su algoritmo diagnóstico en búsqueda de cuál es el defecto molecular subyacente a una epilepsia mioclónica progresiva, podría ser una primera división en aquellas que tienen relativamente preservado, diría yo, el intelecto o una menor repercusión en sus funciones mentales superiores. De estas, la gran mayoría de los casos van a ser un Umberrich-Lundborg, van a encontrar una mutación que es una expansión anormal, no de un triplete, no de un pentanucleótido, sino de 12 nucleótidos, un elemento repetitivo de 12 nucleótidos, una dodeca, lo que sea, ¿sí? Una expansión de un grupo de 12 nucleótidos en el gen de la cistatina B. Y les decía que es tan leve la afectación de las funciones mentales superiores, sobre todo al comienzo de la enfermedad, que muchas veces los pacientes con Umberrich-Lundborg tienen un diagnóstico equivocado o que lleva a la confusión como una epilepsia mioclónica juvenil, ¿sí? La forma clásica de epilepsia generalizada de aparición en la adolescencia. Es un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil que no responde bien a la medicación, que va empeorando, que empiezan a aparecer alteraciones sutiles en sus funciones mentales superiores, pensar en esta etiología. Formas familiares raras que pueden simular un Umberrich-Lundborg con mutaciones en TRIPL1, con mutaciones en SCARB2, ¿sí? Para anécdota. Ahora bien, cuando la demencia es más precoz o cuando el compromiso cognitivo es bien precoz, cuando la manifestación de distintas esferas del sistema nervioso es bien precoz, ¿sí? Y un curso evolutivo sobre todo bien severo, pensar primero en la fora. ¿Sí? La fora básicamente hay dos genes que buscar, ¿sí? La forina, EPM2A y EPM2B. ¿Sí? Importante porque se conoce, a partir de la descripción de estos defectos genéticos, se avanzó mucho en el conocimiento fisiopatológico de la vía anómala en la enfermedad de la fora, que es una alteración en el metabolismo del glucógeno. ¿Sí? Entonces ya hay algunos trials terapéuticos enfocados a esta vía metabólica en marcha. Es importante recordar eso y diagnosticar la fora, sobre todo en el futuro. Y luego las otras epilepsias mioclónicas progresivas con
compromiso cognitivo rápido, debemos pensar en las lipofuscinosis heroides neuronales. Básicamente hay dos, son un grupo de 10 o 12, hay dos genes que son los que más tenemos que recordar, sobre todo cuando llegan a la adulta, ¿sí? Como DNA-JC5 cuando el patrón de herencia es dominante y CNL6 cuando el patrón de herencia es recesivo. ¿Sí? Un dato importante, uno suele pensar en lipofuscinosis heroidea neuronal como aquella que tiene, además entre sus manifestaciones características, la presencia de la mancha roja cereza en el control. Bueno, los pacientes adultos, que se lo denomina enfermedad de Cook, no tienen mancha roja cereza. O sea, esta ausencia no descarta en absoluto la enfermedad cuando estamos ante un paciente adulto y sospechamos una lipofuscinosis heroidea. ¿Qué recomendaciones tenemos o cuáles son las recomendaciones del grupo de expertos de la Liga Internacional de la Epilepsia? Bien, debemos considerar en forma muy importante o muy sectorizada, ¿sí?, el contexto clínico en el que encontramos, porque la utilidad, ¿sí?, en el consultorio de las distintas pruebas moleculares que podemos hacer ante un paciente con epilepsia van a estar restringidas a un grupo pequeño de situaciones clínicas que son las que vamos a contar ahora. Bien. Una de ellas es cuando estamos en presencia de un síndrome de Ohtahara. Ohtahara es un síndrome electroclínico de presencia en el primer año de vida, sobre todo en la población pediátrica, ¿sí?, en el que las pruebas moleculares son muy importantes si uno puede encontrar mutaciones en STXBP1 y NRX, el mismo gen que podía provocar la lisencefalia con genitales ambiguos. ¿Por qué? Porque si uno de esta forma puede establecer rápidamente el diagnóstico y evitar numerosos estudios complementarios. Porque el síndrome de Ohtahara, al igual que muchos otros síndromes, y al igual que, por ejemplo, las malformaciones del desarrollo cortical, puede ser secundario a infecciones, secundario a otras causas no genéticas. Entonces, una rápida identificación del defecto molecular va a ahorrar muchos estudios complementarios. ¿Cuál es el otro gran síndrome o el otro gran contexto clínico en el que tiene utilidad la realización de pruebas moleculares? El síndrome de Dravet, o la epilepsia mioclónica severa de la infancia. Nuevamente, ¿por qué? Porque el encontrar mutaciones en el gen codificante del canal de sodio tipo 1A, SCN1A, ¿sí?, que están presentes en el 70 al 80% de aquellos sujetos que tienen un síndrome clásico de Dravet, o sea, una alta chance de encontrar mutaciones en este gen ante un paciente con Dravet, va a establecer nuevamente rápidamente el diagnóstico, pero nos va a brindar elementos para optimizar el tratamiento y poder ofrecer un mejor pronóstico a la familia de ese sujeto. En cambio, el otro síndrome en el que puede haber mutaciones en SCN1A, que es el de la epilepsia generalizada con convulsiones febriles plus, no tiene utilidad. ¿Sí? Entonces estamos ante una familia que segrega convulsiones febriles y convulsiones afebriles, y en el que podemos hacer un diagnóstico clínico de GEP. No tendría utilidad buscar mutaciones en este gen. ¿Por qué no tendría utilidad? Porque explica un porcentaje muy pequeño de las formas familiares con este síndrome, un síndrome muy heterogéneo, ¿sí? Por lo tanto su valor predictivo ante la ausencia de mutaciones va a ser muy bajo. Bien, ¿cuáles son los otros trastornos o los otros contextos clínicos en los que deberíamos buscar alteraciones genéticas? Uno es el gran grupo de las epilepsias en el primer año de vida, ¿sí?, sobre todo las epilepsias severas, que se pueden manifestar como espasmos de comienzo temprano, donde tenemos que buscar mutaciones en STK9 o CDKL5, ¿sí?, o también en los espasmos infantiles, que también podemos tener mutaciones de NRX. Hasta ahora vemos 3 formas clínicas de presentación de mutaciones en NRX. Otro contexto clínico muy importante es el grupo de la epilepsia y retraso mental limitado a mujeres, ¿sí? Un grupo descrito en los últimos años de epilepsia que suele ser más severa en los primeros años de vida, que luego espontáneamente va mejorando y que se asocia a retraso mental, sobre todo en pacientes femeninas. Entonces acá lo que debemos buscar es mutaciones en PCDH19. Y el otro contexto clínico es la
epilepsia generalizada con ausencias tempranas, con ausencias de comienzo antes de los 4 años de edad. ¿Por qué? Porque un 10% de estos sujetos van a tener mutaciones en el transportador de glucosa tipo 1, ¿sí? El clásico síndrome severo de encefalopatía del GLUT1, de déficit en el transporte de glucosa al sistema nervioso central, ¿sí? En los últimos años ha sido descrito como la etiología del 10% de las epilepsias de ausencia de comienzo temprano. Entonces, ¿por qué es importante acá también? Porque va a permitir hacer un diagnóstico correcto, porque va a permitir limitar la realización de estudios complementarios que pueden no resultar diagnósticos, y porque en casos en los que no responde el tratamiento farmacológico va a permitir optimizar un tratamiento a la manera de una dieta cetogénica. ¿Sí? Estos pacientes van a responder a dieta cetogénica. Bien, y por último, ¿sí? Si estamos ante un paciente que tiene una epilepsia al lóbulo frontal autosómica dominante, aunque explica un porcentaje muy pequeño de los casos, las mutaciones en el receptor de acetilcolina, ¿sí? O en las subunidades del receptor de acetilcolina, también nos va a permitir, en el caso de encontrar la alteración genética, lograr una precisión diagnóstica y evitar múltiples estudios y el diagnóstico erróneo de un trastorno del sueño, de una parasomnia, de un trastorno no epiléptico, ¿sí? Y va a permitir, en consecuencia, si estamos haciendo un diagnóstico de epilepsia, una correcta utilización de fármacos anticomerciales. Bien. Recientemente, ¿sí? Salió publicada las recomendaciones para la utilización de la prueba molecular de SCN1A. ¿Sí? Es importante porque es la que más fuerza, ¿sí? O más utilidad tiene en la clínica, porque engloba diagnóstico, terapéutica y pronóstico. ¿Sí? Es el paradigma quizás de una prueba molecular. ¿A quién deberíamos realizar esto? Bueno, a los pacientes en los que tenemos sospecha de síndrome de Dravet. ¿Por qué? Porque teníamos un 70 posibilidades de éxito diagnóstico. ¿Cuándo debemos sospechar un síndrome de Dravet? En todo infante con un desarrollo normal que aproximadamente a los 6 meses de edad, ¿sí? Empieza con convulsiones febriles. La edad media de aparición es los 6 meses. Hasta ese momento ese chico tenía un desarrollo absolutamente normal. ¿Sí? Estas convulsiones febriles en general suelen ser prolongadas, ¿sí? Y en general suelen afectar un hemicuerpo a la manera de convulsiones semiclónicas, ¿sí? Que en muchos casos adquieren la duración para definirlas como un estatus epiléptico febril. Entonces, si tenemos un chico con la aparición de convulsiones febriles en una edad más temprana que lo más habitual, y si estas convulsiones febriles son atípicas, es decir, son prolongadas y hemicorporales o hemiclónicas, ¿sí? Pensar en la posibilidad de un síndrome de Dravet. ¿Y qué debemos hacer? Secuenciar y buscar alteraciones estructurales en SCN1A. ¿En qué otra situación, ante qué otros pacientes podríamos buscar mutaciones en este gen? En un niño o en un adulto mayor con el antecedente de esta evolución inicial, para hacer un diagnóstico, si se quiere, retrospectivo o más tardío, ¿sí? En el que al inicio había tenido estas formas de convulsiones febriles y que posteriormente había instalado un retraso en su desarrollo madurativo, y menos o con un grado de fuerza menor en la epilepsia migrante de la infancia, que es una epilepsia severa del primer año de vida, refractaria, multifocal, con focos migrantes hiperhemicléricos en el electroencefalograma. En general, si tuviéramos este paciente más que en SCN1, habría más frecuencia de encontrar mutaciones en KCLT1, o uno de los canales de potasio. Entonces, 70% en el Dravet clásico. ¿Cuál es el Dravet clásico? Convulsiones febriles atípicas, 6 meses de vida, desarrollo posterior del retraso neurológico. ¿Por qué? ¿Por qué debemos pedir esto? Porque establecemos el diagnóstico, como decíamos, porque limitamos el requerimiento de más estudios complementarios, porque establecemos el pronóstico en forma precoz y porque podemos optimizar el tratamiento. ¿De qué manera? Evitando los bloqueantes de sodio, es una mutación en un canal de sodio, por lo tanto no sigamos afectando la función de ese canal de sodio con drogas bloqueantes de canales de sodio. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Topiramato o en desarrollo de estricantón. ¿Qué es lo que debe buscarse o qué mutaciones o qué alteraciones deben buscarse? Bueno, sobre todo las mutaciones que están descritas en Dravet son no-sense, stop prematuro, ¿sí? Y de novo. Y alteraciones estructurales, de lesiones, duplicaciones en el gen. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál sería la metodología que uno debería utilizar? Secuenciación y MLAPA o array, ¿sí? Y si encontramos una alteración, deberíamos buscarla en sus padres para certificar el carácter de null y para poder realizar un mejor concepto genético también. Bien, el otro gran grupo, o el grupo, ¿sí?, por todo lo que vimos hasta ahora, en el que, o el contexto clínico en el que realmente tiene importancia, tiene utilidad la realización de estudios moleculares en la epilepsia, son aquellos síndromes que empiezan en el primer año de vida. Ese es el gran grupo etario que se ve beneficiado con la realización de estudios moleculares en epilepsia. ¿En qué situaciones podría ser esto? Vamos a hacer un poco de repaso. La presencia de convulsiones febriles con un comportamiento benigno. Entonces estamos ante el grupo de las convulsiones febriles neonatales, ¿sí?, o infantiles, ¿sí?, según el momento en el que empieza, o neonatos infantiles, y en donde vamos a tener sobre todo mutaciones en canales de potasio, un canal de sodio tipo 2A, no deberíamos hacerlo en aquellos sujetos que tienen convulsiones febriles formando parte de una familia de Gers, ¿sí? No deberíamos buscarlo ahí por lo que dijimos, el poco valor predictivo. En cambio sí, deberíamos hacerlo en aquel sujeto que tiene convulsiones febriles que son compatibles con un diagnóstico de Dravet, por todo lo que dijimos hasta ahora. Luego, recordar el grupo de las distintas formas de espasmos infantiles, de encefalopatías epilépticas con espasmos infantiles en el primer año de vida. ¿Qué genes debemos pensar? STX, BP1, ARX y CDK L5. Y finalmente, si estamos ante una paciente mujer con convulsiones febriles, retraso, recordar PCDH 19. Bien. ¿Qué otras cosas tenemos que pensar en qué otras cosas es importante la genética en la epilepsia? Seguimos en la población pediátrica. Y acá debemos pensar en los efectos metabólicos que son potencialmente tratables. Tenemos el grupo de las epilepsias secundarias a básicamente déficit de piridoxina, de biotinidasa y de ácido folínico. De piridoxina, ¿qué debemos recordar? Que es una epilepsia refractaria de comienzo bastante precoz, que puede tener o no anomalías estructurales cerebrales, ¿sí?, encefalopatía, que tiene un biomarcador en orina, ¿sí?, con la acumulación de aminopyridinoaldehído, ¿sí?, o con la secuenciación del gen que está implicado en el metabolismo de la piridoxina, pero lo más importante, que tiene una excelente respuesta a la administración de piridoxina. Entonces, por regla, en todo sujeto con una epilepsia, con una encefalopatía epiléptica de comienzo precoz, neonatal, en el primer año de vida, ¿sí?, debe hacerse un ensayo con piridoxina, porque le cambiamos absolutamente el pronóstico a ese paciente. De déficit de biotinidasa, ¿qué debemos recordar? La frecuente asociación con síntomas dermatológicos, ¿sí?, un eczema, la dermatosis, ¿sí?, también el tratamiento, reemplazo de biotina, déficit de ácido folínico, recordar que puede asociar trastornos obviamente hematológicos, ¿sí?, administración de ácido folínico. Entonces, ante la duda, encefalopatías, ¿sí?, piridoxina, biotina, ácido folínico. Bien, algunas cosas particulares para recordar de algunos de los síndromes que vimos hasta ahora para tratar de fijar un poco el conocimiento genético. Epilepsia, retraso mental limitado a mujeres, mutaciones en protocaderina 19. ¿Qué características pueden tener esas crisis? ¿Sí? Pueden ser febriles y afebriles, pero en general en la semiología de esas crisis hay un componente afectivo. Y en general estas crisis, como decíamos, desaparecen en la adolescencia. Es un síndrome casi limitado a las mujeres, pero que hay algunas descripciones en hombres. Y en hombres no tanto epilepsia, pero sí han sido descritos rasgos autísticos. En algunos familiares masculinos de familias con mutaciones en protocaderina 19. ¿Qué otra cosa debíamos recordar?
¿sí? La ausencia temprana, comienzo antes de los 4 años, eso es lo que define ausencia temprana. ¿Por qué? Porque el 10% de las ausencias que comienzan antes de los 4 años tienen mutaciones en el transportador de glucosa tipo 1 y se pueden beneficiar de una dieta cetogénica. El año pasado hubo casi que un protagonista dentro de la genética de epilepsia y de movimientos anormales, que fue la descripción de PRRT2, y que fue descrito primero en trastorno paroxístico como las diskinesias kinesigénicas, pero después se lo encontró en migrañas hemipléjicas y en epilepsia benigna infantil familiar, ¿sí? Que en algunos de los casos, tanto en el sujeto con epilepsia o en su familia, había cosegregación con diskinesia kinesigénica. ¿Sí? Rápidamente se aprendió bastante de la funcionalidad de esta proteína y se la reconoce como una de las proteínas involucradas en el funcionamiento de la sinapsis por su unión a esta proteína de sinapsis que es SNAP25. Otro para acordarnos, en el grupo de las epilepsias benignas del primer año de vida. Pusimos mucho acento en las epilepsias severas, en las encefalopatías severas del primer año de vida, pero tenemos un gran grupo también de epilepsias familiares benignas dentro de ese primer año que se manifiestan en convulsiones en los primeros meses de vida y que después desaparecen y que tienen el antecedente familiar de esto. Y que acá, en función de cuál sea la edad en la que aparecen estas epilepsias, vamos a tener más chance de encontrar mutaciones en un gen o en otro. La división está dada acá en los 4 meses, si aparece en el primer mes, si aparece alrededor del 4.º mes o si aparece más cerca de los 10 meses, ¿sí? Vamos a tener una mayor representación en los primeros 4 meses, como pueden ver en color verde, las mutaciones en el canal de potasio tipo Q2, ¿sí? Casi el 70% de los casos se nos llegan acá. Empiezan a aparecer alrededor de los 4 meses las mutaciones en el canal de sodio tipo 2A. Y en el último grupo, más cercano al año, las mutaciones en PRRT2, el último gen. Pero si tomamos en conjunto todas las epilepsias benignas del primer año de vida, podemos encontrar una alteración genética en alrededor de un 80% de los casos. Altísimo. Entonces, otro gran grupo que por frecuencia se beneficiaría de estudios moleculares. ¿Y cuál es el último new kids on the block, el último gen que llega al barrio en la genética de la epilepsia? Son las mutaciones en DPD-C5, del cual se sabe muy poco todavía de la función. 2 artículos publicados en principio de abril en Nature Genetics, 2 grupos que llegan a las mismas conclusiones, de los síndromes clásicos de formas familiares descritos durante los 90, teníamos a las epilepsias focales familiares con focos variables, es decir, que dentro de la familia un paciente tenía una epilepsia frontal, otro tenía una epilepsia temporal, otro tenía una epilepsia parietal. ¿Sí? Se sabía que estaban ligadas al cromosoma 22, pero no había sido individualizado el defecto genético o el gen responsable. Bueno, mutaciones en DPD-C5 en casi el 80% de las familias que estudiaron estos 2 grupos, pero en un 10% de las epilepsias familiares focales en las que uno no puede, por el tamaño de esa familia, hacer un diagnóstico de epilepsia con foco variable. Es decir, las habituales familias que tenemos en nuestro consultorio, en las que un paciente tiene una epilepsia temporal y tiene un antecedente de otro familiar con otra epilepsia focal, que puede ser también una epilepsia temporal o podría ser un síndrome de una epilepsia frontal. Estamos llenos en el consultorio de estas pequeñas familias en las que no hay más de 2, 3 sujetos afectados que comparten o no el síndrome focal. Un 10% de más de 80 familias pequeñas con estas características que estudió uno de estos grupos tenía mutaciones en este gen. Entonces se lo reconoce, ¿sí?, con alta posibilidad de ser uno de los factores genéticos más importantes en las epilepsias. Los trabajos que van a suceder durante el próximo año, durante los próximos años, van a terminar de responder la real importancia que tenga este gen en la genética de las epilepsias focales, que son las epilepsias más prevalentes en la población. Finalmente, el grupo de las epilepsias generalizadas, que eran los que clásicamente pensábamos como los más genéticos, son los que menos hemos aprendido, los que menos hemos identificado factores genéticos. ¿Cuál es el factor genético más fuerte en las epilepsias generalizadas idiopáticas? Una alteración estructural, que es una microdeleción en el brazo largo del cromosoma 15, ¿sí?, que está presente solo en el 1% de las epilepsias generalizadas.
pero estar en ese 1% alcanza para que sea la alteración genética más frecuente de las epilepsias generalizadas. Como es un síndrome prevalente, ¿sí?, un porcentaje importante de los sujetos que pudiéramos ver en nuestro consultorio podrían tener esta alteración estructural. ¿Cuál es el rol? Todavía no se sabe. Bien, entonces hemos visto de lo monogénico a lo complejo, ¿sí?, tanto en la clínica como en la genética. Hemos aprendido distintas vías funcionales. Inicialmente hemos aprendido mucho de los canales iónicos, paradigma, canal de sodio tipo 1A. Hemos aprendido mucho de las corrientes de potasio, paradigma de las epilepsias benignas de la infancia o neonatales, ¿sí? Y hemos aprendido de otros canales iónicos, ¿sí?, como por ejemplo los receptores de acetilcolina. Luego hemos aprendido de otros mecanismos no canalopáticos, no como canalopatía en la epilepsia, en el caso de las epilepsias temporales laterales, con mutaciones en LGI1, ¿sí?, donde básicamente lo que más avanzamos fue en el conocimiento del complejo, del sinaptosoma. Entonces, no es difícil entender la epilepsia, un desorden eléctrico, como también un desorden estructural de la sinapsis. ¿Sí? Quizás uno podría hablar como un equivalente de una patología de placa neuromuscular periférica, en una patología de esa placa central como la sinapsis en la epilepsia. Asesoramiento genético, ¿sí?, claramente en las formas monogénicas, según el tipo de síndrome que estamos. Si estamos ante un síndrome dominante, vamos a saber qué decir. Si estamos ante un síndrome recesivo, también vamos a saber qué decir. ¿Sí? Pero no olvidarse que el factor genético de la epilepsia es probablemente no más grande, ¿sí?, que está presente en otras enfermedades. Por lo tanto, acordarse de esa primera conclusión de la epidemiología genética de cuál es el riesgo relativo en función de la presencia de un familiar afectado. Y en el peor de los casos, sí, podríamos estar en un 6, 7, 8% de chances de epilepsia con un familiar de primer grado afectado en la mayoría de los pacientes que vengan a nuestro consultorio. Como siempre, muchas gracias. Datos de contacto. Preguntas.